¿Qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Actualmente nos encontramos en Ocala, Florida, y la razón por la que nos encontramos aquí es porque a mis espaldas está uno, si no es que el más importante de todos los museos sobre el drag racing. Vengan conmigo, muchachos, vamos. Chicos, como pueden ver en el pequeño anuncio, nos encontramos en Don Garlic Garage, y aunque para muchos Don Garlic no suene un nombre muy familiar, Don Garlic es una de las más grandes leyendas de todo este deporte y el fundador de este museo. Vamos a averiguar por qué. Vamos. Muchachos, para que se hagan una idea, amantes de este deporte llevan alrededor de todo el país en este tipo de caravanas para visitar este museo. Muchachos, pero ustedes se preguntarán, Marco, pero si estás en un museo de carros, ¿qué hace un avión en la entrada? Es chistoso, pero es muy simple. En 1971 el presidente Nixon le preguntó personalmente a este señor, Don Garlic, desde la importancia de este señor, que el mismo presidente le preguntó que si podía viajar a Vietnam con los militares y inspirar a los muchachos. En ese tiempo, Estados Unidos se encontraba en guerra con Vietnam y muchos de los soldados no pudieron regresar a casa durante las festividades, durante tiempos de Navidad, de Año Nuevo, por lo que Don Garlic accedió, fue a Vietnam y él hizo muchos vuelos de prueba en este avión como en otro. Sin embargo, cuando él volvió a América le informaron que estos aviones iban a desmantelar, por lo que él no lo permitió y quiso conservar uno como recuerdo porque él ya tenía en mente hacer este museo. Nadie te preguntó cómo luce una gas station en el pasado, mira, aquí le muestro. Todo está tan cambiado. Muchachos, en 1948 se da origen a estos carros. Este tipo de carros son llamados dragster y son muy peculiares por lo largos que son, lo ligeros que también son. No tienen frenos y van con un paracaídas en la parte de atrás. Chicos, quiero que aprecien por favor esta bolsita de aquí. Esto de acá es un paracaídas. Muchachos, las mujeres también se volvieron parte esencial de este deporte. Sin embargo, Shirley fue la mejor corredora de drag racing de todo el mundo. Y aquí podemos tener el honor de estar con su carro. Pero muchos se preguntarán, Marco, ¿y qué es el drag racing? Mire, muy simple. El drag racing básicamente son piques que empezaron siendo ilegales. Y si usted no sabe qué es un pique, son carreras en un semáforo. Y el que ganara pasaba a la siguiente ronda. Se inició de manera ilegal y se inició en California por el siglo XX, a comienzos del siglo XX, como por 1930, más o menos. Sin embargo, con el tiempo y después de la Segunda Guerra Mundial, esto tomó mucha importancia en el país, por lo que mucha gente empezó a patrocinarlos, les empezó a dar plata, quiso ser parte de esto, hicieron clubs y por eso es que se hicieron profesionales. Háganse una idea de cómo iba el piloto y cómo llegaba a los 500 y puede llegar a los 500 y más kilómetros sin ningún problema, sin ningún tipo de protección. Aquí no hay ningún vidrio. Muchachos, con el paso del tiempo el drag racing cogió mucha fama y cogió muchas categorías, pero yo solo les voy a hablar de dos, las más importantes. Top Fuel, que son los que hablan de los dragsters, este tipo de carros son los que se corren en esas carreras, solo en esas. Y en la otra categoría, muchachos, se encuentran los funny cars. ¿Qué son funny cars? Carros como estos. Carros los cuales, aunque están modificados y siguen siendo dragster, intentan percibir o dar vibras de que son un carro común y corriente. Muchachos, la cantidad de trofeos que gana este señor es simplemente increíble, es ridícula. Este señor tiene trofeos en absolutamente cada una de las esquinas de este museo. Se los juro, he intentado contarlos y llevo más de 40. Y faltan. Muchachos, Don Garlic, además de ser un corredor increíble, también fue alguien que le metía muy duro a la mecánica. Ese man le metía pero demasiado melo a la mecánica. Y desde el 69 para abajo, todos los carros, todos los dragsters tienen el motor enfrente, como pueden ver acá. Sin embargo, en 1970, Don Garlic sufrió un accidente que casi lo pone a hacer carreras con Diosito, casi se lo lleva. El carro se dobló y Don Garlic, en su recuperación, porque él perdió parte del pie derecho, él empezó a pensar
en los corredores, en la seguridad, porque un carro de estos que se prende en fuego, literalmente se prende en fuego, no requería un traje antifuego. ¿Y qué pasaría si el motor, en vez de ponerlo adelante, lo ponemos atrás? A todo el mundo lo llamó loco, todo el mundo lo llamó loco. Y en 1971 salió con su carro y lo probó. Esa competencia casi la gana, estuvo a punto de ganarla. Pero en los 2 siguientes años, todo el mundo y todo el mercado de los dragsters cambiaron. Y todo el mundo empezó a poner su motor atrás en vez de la puerta delantera para la protección del conductor. Para que se hagan una idea de la mecánica tan dura que es este man, quiero que aprecien por favor los motores que hay al lado mío. Todos estos motores tienen mano por él. Y estos carros, el motor puede llegar fácilmente a 7000 caballos de fuerza. Yo sé que de pronto 7000 o 6000 o 5000 caballos de fuerza suene muy ridículo, porque es demasiado. Pero acuérdense que estos carros, la distancia máxima que llegan a correr son 300 metros. De esa es la duración de las carreras. Solían ser 400 metros hasta que en 2008 uno de los corredores falleció y se determinó que tenían que ser más cortas, precisamente por la potencia de estos carros. Estos carros se llegan a prender en fuego literalmente. Van tan rápido que pueden coger hasta vuelo, como les estoy mostrando aquí, aquí y acá. Es una locura. Chicos, actualmente nos encontramos en otro garage, y en este garage donde tiene carros mucho más normales entre comillas. Sin embargo, la gran mayoría de ellos también fueron mejorados por él, porque este man le metía mucho a la mecánica. Aquí se pueden encontrar carros muy bonitos y muy antiguos también. Pueden ver un shot. Muchachos, no es por nada, pero si este man le da por vender esta colección, se hace un platal, bueno, más que me imagino que ya tiene, ¿no? Pues si tienen curiosidad de ver cómo es un carro de bomberos de esa época, miren, 1944, papá. Muchachos, yo la verdad es que no soy muy amante de los carros, sin embargo esta colección me parece que es la mejor colección que yo he visto en toda mi vida. Es brutal. Si es un amante de la velocidad, o incluso si no lo es, si quiere conocer un nuevo deporte como me pasó a mí, en serio este museo se lo ultra recomiendo. En serio es algo increíble, está muy bonito, es muy organizado, está lleno de trofeos, de historias, muy bien explicado todo, la gente está muy amable. Y lo más interesante es ver los carros tan maravillosos y tan locos que manejó este señor, porque este señor es literalmente una leyenda. Bueno muchachos, sería todo, gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima, chao.